Buenas tardes a todos. Si me escuchan, Sí se escucha. vale, muchas gracias. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida acá a la segunda sesión de la múltiple oferta en el área de emprendimiento. Entonces, bueno, primero que todo, quería recordarles las recomendaciones de siempre, de mantener el micrófono apagado, a no ser de que, pues, el invitado de hoy haga algunas preguntas y ustedes deseen participar, ¿vale? Les recuerdo, la participación también es muy importante para que la dinámica de la sesión sea mucho más adecuada y mucho más interactiva. Entonces, bueno, primero que todo voy a enseñarles las píldoras de la semana antes de iniciar. Entonces, bueno, estas son las píldoras que les tengo el día de hoy. La primera, la principal, es que se encuentra habilitado en el Moodle una segunda entrega de la infografía que ustedes ya presentaron hace 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se les había mencionado, los profesores de cada grupo, los mentores de cada grupo son los que van a dar la nota final de esta infografía. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de corregirla y subirla allí a esta segunda entrega. Y esta, pues bueno, cada profesor mentor puede considerarla para generar su nota. Es importante que si por algún motivo algún grupo no quiere generar como esta corrección, también deben subir como la que ya hicieron a esta segunda entrega, ya que en esta segunda entrega, como les venía diciendo, es donde los profesores mentores van a subir la calificación. Eh, para esta calificación, pues como pueden observar ahí en la segunda píldora, los profesores tienen hasta el martes 21 de abril para que pues este día estén pendientes o pues bueno, desde antes para conocer su nota en este trabajo. Adicional a esto, les quería recordar lo del avance del trabajo escrito. Este es para el siguiente lunes hasta medianoche, bueno, a las 11:55. Eh, entonces, también es importante que revisen la guía del trabajo escrito y les recuerdo que este avance va hasta el ítem 3.4.3. Entonces, para que porfa revisen esta guía, acá se especifica todo lo que debe llevar este trabajo escrito, entonces para que lo entreguen en su totalidad. Adicional a esto, los profesores, ya luego de que ustedes hagan esta entrega, tendrán otros 8 días para subir la nota de de esta entrega. Eh, Además, la siguiente semana vamos a empezar con las evaluaciones de desempeño. Estas evaluaciones de desempeño lo que califican son tanto el rendimiento de ustedes mismos, o sea, cada persona califica su rendimiento en el proyecto, como calificar a todos los demás compañeros del grupo. Entonces, es importante que realicen esta evaluación, ya que la evaluación de un integrante del grupo depende de la participación de todos. Como pueden observar, tienen desde el siguiente lunes hasta el viernes 24. Y esta también es importante que la hagan, ya que aquella persona que no la realice, pues bueno, no van a importar con las calificaciones que el resto de compañeros le hagan, sino que automáticamente tendrá cero en esta evaluación. Eh, y bueno, por último, les recuerdo que como en cada sesión nosotros realizamos una encuesta de percepción. Entonces, la de la múltiple oferta del día de hoy va a estar hasta el día sábado al mediodía y la habilitaremos ahorita en horas de la tarde. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Les recuerdo, el día de hoy nos va a acompañar Jason Reyes, quien viene a hablarnos un poco sobre emprendimiento por parte de la Cámara de Comercio. Entonces, Jason, adelante si quiere empezar para compartir la pantalla. Hola André, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Primero, pues agradecerles a ustedes la oportunidad de acompañarlos, de conversar un ratico esta tarde sobre temas de emprendimiento. Eh, Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, pues hace ya un buen tiempo venimos realizando esta actividad de la mano de la Universidad Nacional y puntualmente
en el taller de proyectos interdisciplinarios TPI. Pues es un gusto siempre conversar con ustedes. Generalmente, adicional de hacer estas charlas, siempre los acompañamos en el espacio de la presentación de los proyectos, y muchos de los proyectos que han surgido de TPI han entrado a beneficiarse de los servicios que tiene la Cámara de Comercio. De eso les voy a contar un poquito. Entonces, pues nada, es un gusto estar con ustedes en este momento a compartir mi presentación. Entonces, perdónenme un segundo. Por favor, me confirman que todos la estén viendo. Sí, señora, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando entonces en nuestra presentación. Bueno, pues lo primero, pues sé que ustedes están arrancando ahorita el proceso en TPI con sus proyectos de ir avanzando en esos proyectos, dependiendo de si los están viendo desde un punto de vista de emprendimiento, de investigación o de otro tipo de temas. Lo que les quiero contar hoy son algunos aspectos muy básicos que uno debe tener en cuenta cuando va a emprender. Si ustedes quieren emprender con alguno de los proyectos que tienen entre mano o alguna de las ideas que están manejando, pues esta es una información muy básica, pero que seguro pues les puede servir. Entonces, pues nada, vamos avanzando aquí. En cualquier momento, si alguien tiene una duda, una pregunta o una inquietud, con toda confianza pueden formularla. Tengo algunos videos también dentro de la presentación que espero que funcionen sin problema. Y pues vamos avanzando. Esta presentación la hemos titulado Habilidades para emprender. Si bien no hay una receta mágica para emprender, ni hay una fórmula exacta para hacerlo, pues hay una serie de teorías y hay herramientas y hay muchas cosas que nos acercan a los temas de emprendimiento. Y pues les voy a compartir algunas muy básicas, más a manera de reflexión, porque herramientas puntuales, digamos que las podrían encontrar en las charlas y actividades que normalmente podemos hacer desde la Cámara de Comercio de Bogotá, que son completamente gratuitas y pues a las cuales ustedes desde luego están invitados, y ya les voy a contar un poco al final sobre eso. Entonces, empecemos un poco hablando de emprendimiento, y pues para eso la idea es reflexionar un poco en qué es emprender. Generalmente hoy las personas siempre hablamos de emprender desde el punto de vista de hacer empresa, pero no necesariamente hacer empresa es emprender. Me gustaría si alguno de los participantes, por ejemplo, quisiera compartir qué otra cosa se le ocurre que pueda hacer emprender. Si alguien quiere hacer un comentario breve, los escuchamos. ¿Alguien de pronto? Bueno, sí, mientras tanto vamos avanzando. Espero que más adelante nos vayamos animando más a ir conversando. Bueno, entonces, emprender no es, pues digamos que hay muchas formas de definirlo, eh, desde los autores importantes de emprendimiento, pero también hay una forma de, de entender el emprendimiento de la misma manera en que pudiéramos encontrar lo que es una palabra en un diccionario. Si uno encuentra o busca qué es emprender, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos diría que es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, y especialmente si encierra algún grado de dificultad, peligro, reto, y a la vez emprender es tomar ese camino con la resolución de llegar a un punto. En ese sentido, lo que podemos pensar es que pues todos hemos emprendido alguna vez en la vida. Ustedes, todos los que están aquí escuchándome, están estudiando una carrera, están preparándose en la universidad. Eso en sí mismo es un emprendimiento, eso es una forma de emprender, es una forma de
de estar avanzando en la vida, de haber tomado una decisión, de haber visualizado un objetivo y están buscando cómo lograrlo y cómo hacerlo realidad, cómo conseguirlo. Entonces, en ese sentido, muchas de las cosas que hacemos en la vida son emprender. Emprender una carrera, emprender una familia, emprender un viaje. De por sí se utiliza la palabra también de ese sentido. Y efectivamente, pues emprender una empresa, emprender un negocio. Y hay una parte en esta definición que es interesante y es que menciona que tenga alguna dificultad y no por el hecho de pensar que las cosas deben tener siempre dificultades, sino en el sentido que cuando las cosas no son retadoras, cuando las cosas no tienen algún grado de dificultad, no son tan importantes para nosotros. Y las cosas que son muy valiosas tienden a requerir que le metamos de alguna forma, si lo podemos decir, empeño, fortaleza, resistencia para salir adelante con ellas. En ese sentido, por eso emprender es una palabra tan amplia y pues se acomoda también a lo que puede ser un emprendimiento en los términos económicos, que ya vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, el emprendimiento también está relacionado con algo que llamamos el espíritu emprendedor. Y el espíritu emprendedor es eso que tienen adentro algunas personas que las lleva a emprender. Seguramente para ustedes, que creería que la mayoría o si no toda la audiencia son ingenieros, hablar de cosas tan intangibles como estas, pues a veces resultan un poco particulares. Pero hay algo muy interesante aquí y es tener en cuenta que, que si bien esto suena intangible, es la motivación real que tiene un emprendedor detrás de lo que hace. Seguramente ustedes hoy tienen entre sus manos proyectos o ideas o están desarrollando algún tipo de investigación o de análisis que les puede estar dando para resolver algún problema y por ende piensan que pueden llegar a ser un emprendimiento o simplemente les nace, lo han visto en otros, quisieran realizarlo. Pero hay algo importante en emprender y es que quien emprende requiere tener algo que es el espíritu emprendedor. Y eso es una sensibilidad o es una forma de pensar o de entender las cosas en el cual algunas personas sienten que se pueden hacer responsables o que pueden solucionar problemas, desajustes, dificultades, necesidades que hay en el mundo, que hay en el entorno. En este mismo momento, en la situación que estamos viviendo, así como hay muchas personas luchando por hacer que sobreviva su empresa, que sobreviva su negocio, seguramente hay otras personas entendiendo lo que sucede y pensando en nuevas formas de solucionar problemas en el contexto actual. Y seguramente pueden ser esos los próximos emprendimientos que hagan alguna diferencia pues en nuestro país y seguramente en el mundo. Ese espíritu emprendedor, esa sensibilidad que hace sentir algunas personas responsables o que pueden hacer algo por lo que sucede en el mundo, los invita a descubrir formas de solucionar cosas que no están funcionando bien y que pueden llegar a ser tan importantes como a cambiar la vida de la gente. Pueden llegar a ser productos o servicios del mercado. Hoy estamos hablando a través de esta tecnología que un empresario en algún momento decidió desarrollar entendiendo las necesidades del mundo actual, de la dificultad de los desplazamientos, del ahorro en tiempos, de la posibilidad de hablar con muchas personas en muchos lugares remotos. Y por lo menos esta plataforma y todas las que se podrían usar para este tipo de contacto, hoy en día pues están teniendo un auge gracias al momento que vivimos. Y es entender esas necesidades y esas situaciones, el celular que usamos todo el tiempo, el Internet en sí mismo, los equipos de cómputo, los equipos de salud, tantas cosas que usamos en el día a día, fueron resultado de entender una necesidad y pensar de qué mejor manera o de qué manera se podrían resolver mejor para ir encontrando cada vez mejores soluciones, pero parte como tal de lo que podemos llamar un espíritu emprendedor. Hay personas que podrían tener soluciones muy importantes en sus manos, cosas que pueden cambiar el mundo, fórmulas, desarrollos, ideas, investigaciones,
pero que tal vez no sienten ese espíritu de llevar esto a un emprendimiento y por eso hay tantas investigaciones y por eso hay tanta información y por eso hay tantos proyectos que se quedan en un tema, digamos, muy de estudio, muy de análisis, pero que no siempre se van a convertir en cosas tangibles que resuelvan un problema o una necesidad en el mundo. Eso es lo que es muy valioso del emprendimiento y del espíritu emprendedor. En línea con eso, es importante tener en cuenta que el espíritu emprendedor no solo se queda en sentir y en pensar con ese deseo del que estamos hablando de solucionar un problema o una necesidad, sino que tiene que ir más allá y tiene que estar ligado a la acción. Eh, si no hay acción, al final no se materializa en emprender. Todo lo que emprendemos, sea una empresa o como lo mencionábamos hace un momento, sea un emprendimiento personal, una carrera, si ustedes no hubieran tenido la iniciativa de hacer su carrera, pero no hubieran tomado la decisión y no hubieran actuado, no se hubieran inscrito en la universidad, no hubieran presentado el examen, no hubieran hecho todo el proceso de admisión para al final resultar seleccionados y estar hoy estudiando como lo están haciendo, pues no habrían podido emprender esa carrera en la que están en este momento. Hay algo muy importante en este espíritu emprendedor y es que también se requiere la capacidad de innovar, de hacer cosas que no se han hecho antes o de hacerlas mejor y tener esa capacidad y darse esa oportunidad de probar cosas nuevas, de probar cosas o hacerlas de forma diferente. Eh, Uno podría pensar que en el mundo, no me atrevo a hablar en porcentajes, pero muchas cosas están resueltas. Cada vez que alguien piensa en un nuevo producto o en un nuevo servicio, es algo que no es tan sencillo porque ya hay solución para muchas cosas, pero siempre hay espacio para innovar, para hacer algo diferente, para hacer algo mejor. Y eso es parte también del espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor también requiere tener una apertura a experimentar, a probar cosas, a ver lo que está pasando en el mundo y a ser flexible también, afrontar los desafíos con flexibilidad y con capacidad de intentar nuevas cosas. Y también, pues digamos, es importante tener en cuenta que emprendedor y empresario no necesariamente es lo mismo. Se puede ser emprendedor sin ser empresario. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que no solo emprender, como lo decíamos, es hacer una empresa, sino que hay formas de emprender. Y eso nos lleva un poco a hablar de algunas de las posibilidades de emprender. Eh, no son las únicas, pero sí podemos hablar de formas de emprender. La que todos conocemos, el emprendimiento económico, la creación de una empresa, pero también puede haber emprendimientos sociales. Es más, esos dos están muy relacionados en el sentido que hoy por hoy cada vez más un emprendimiento social no necesariamente debe estar desligado de ser un emprendimiento económico, sobre todo porque su sostenibilidad y la posibilidad de apoyar y ayudar a otros está fuertemente centrada en tener la posibilidad de generar los recursos para hacerlo. Cada día sostener un emprendimiento que depende de que otras personas lo subsidien o le entreguen recursos es algo más complejo hablando del tema social. Entonces están muy ligados. Estarían también los emprendimientos personales, que ya los hemos ido tocando en esta breve conversación que llevamos. Y también hay una figura interesante que se llama el intraemprendimiento. El intraemprendimiento que no es otra cosa que generar un emprendimiento a partir de otra cosa, como por ejemplo cuando estamos trabajando en una empresa, en una organización y adentro tenemos la posibilidad de proponer nuevas estrategias, nuevas posibilidades, nuevas formas de hacer las cosas que mejoren el negocio que ya existe, la empresa para la cual trabajamos, o incluso permitan desarrollar nuevas unidades de negocio o nuevas empresas que generen unos rendimientos tanto para esa empresa o que generen unas mejores condiciones para la sociedad o para sus empleados o en general para el entorno. Esas por mencionar solo 4 formas de emprender. Esto es para que ustedes se den cuenta que los seres humanos somos emprendedores por naturaleza.
Lo que pasa es que no todos seguramente vamos a ser emprendedores con una empresa como lo entendemos normalmente, pero sí somos emprendedores. Eso es algo real y es algo importante a tener en cuenta. Es decir, que si usted allá en sus pensamientos ha tenido la idea de desarrollar una empresa, de desarrollar algún negocio a través de un proyecto que está haciendo, eh, pues debe tener en cuenta que esta es esa posibilidad del ser humano de emprender podría estarle dando la oportunidad de llevar esa idea que usted tiene al nivel de un emprendimiento, que no hay que tener conocimientos específicamente en temas económicos, administrativos, que si ustedes no han estudiado eso, que si hoy son ingenieros, pero no son expertos en negocios o en la parte contable o en la parte administrativa, ese no puede ser un impedimento para emprender, que seguramente podemos juntarnos con otras personas de otras facultades, otros amigos, otras personas cercanas que tengan esos conocimientos y hacer sinergia para poder emprender. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y con esto es el preámbulo para lo que les voy a contar a continuación y es, todas las personas podemos emprender. Eh, Como en tantas cosas, seguramente yo que soy administrador de empresas, si me hubiera presentado a estudiar una ingeniería, no sé qué resultados hubieran tenido mis exámenes porque nunca fui el más hábil para las matemáticas ni para los temas de física, química y demás. Eh, pero seguramente si mañana voy a emprender una empresa de ingeniería, sí puedo buscar personas como ustedes que tienen ese conocimiento para hacerlo y personas como ustedes que tienen un conocimiento muy práctico, muy en las áreas de conocimiento que pueden hacer cosas, desarrollar algo tangible en las áreas de ingeniería. Si tienen esa falencia en los temas financieros, administrativos, podrían buscar otras personas que les apoyen. Entonces, y fortalecer también esas habilidades y capacitarse y aprender. Entonces, es importante que tengan en cuenta que sí, sí es posible hacer empresa para todas las personas, que no hay que nacer con unas condiciones específicas y que muchas de las condiciones, como tantas cosas en la vida, se pueden desarrollar con el tiempo o a través del equipo que integre el emprendimiento, juntar esas capacidades para poder hacer realidad eso que estamos proyectando hacer con una idea que se pueda convertir en una empresa. Voy a pasar aquí a hablar ya de qué deberíamos hacer para crear empresa. Bueno, esto es muy pretencioso, digamos, que uno pueda mencionar en en una presentación digamos, todo lo que debe y puede saber para hacer empresa, pero sí hay la posibilidad de mencionar algunos aspectos importantes, como lo mínimo básico, las cosas mínimas que uno debería tener en cuenta. Ustedes están en este momento en un proceso formativo y aparte de ese proceso formativo, están, digamos que también en su proceso dentro de la asignatura de TPI, mirando su proyecto y seguramente podrán pensar en cosas para crear empresa. No voy a pretender en este momento darles todas um, las posibilidades que habrían para crear empresa, pero sí quiero contarles algunos temas o puntos básicos o importantes sobre los cuales ustedes pueden empezar a reflexionar. Como les decía, si en cualquier momento hay una pregunta o una inquietud, con mucho gusto estoy atento a resolver. Entonces, para empezar a hablar de qué hacer para crear empresa, quiero empezar vamos a ver aquí unos dos o tres videos de personas jóvenes como ustedes que ya han hecho empresa, que han avanzado en ese proceso o que están avanzando en ese proceso. Puntualmente, el caso que les voy a mostrar ahorita, hay dos casos en el mismo video. Uno de ellos, Fitcars, es un caso de un compañero de ustedes de la Universidad Nacional. Es una persona, son un grupo de personas que tuve la oportunidad de conocer en TPI, yo creo que hace más de unos 3 o 4 años. Y pues a partir de estos casos, y aquí hay otro caso que no es puntualmente de la Nacional, pero también tiene cosas que contar, vamos a mirar estos casos y vamos a ir
conversando un poco de los puntos o los temas que uno debe tener en cuenta para crear empresa o para emprender. Entonces, voy a cambiar aquí un momento para poder colocarles el video. Déjenme un segundo y voy a pasar aquí a compartirles el video que les quiero mostrar. Entonces, permítanme un segundo. Les agradezco me confirmen si están viendo en este momento la pantalla de YouTube en el navegador. No, señor. Listo, ¿se ve ahí? Sí, ahora sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a escuchar el video y ya conversamos un momento al respecto. Bueno, muy bien. Mientras voy aquí cambiando de pantalla, me gustaría escucharlos un poco. ¿Qué les llama la atención de lo que acaban de contar estos dos emprendedores? Los escucho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con respecto al video, me llamó mucho la atención una frase que dijo el señor, el muchacho, que cuando empezó a foguearse en ese campo en el que él quería participar, empezó a encontrar muchas capacidades que él no sabía que tenía. Entonces es como darse esa oportunidad de, digamos, de participar en algo y darse cuenta que las personas tienen muchas cosas más que podrían dar y que no conocen antes de, digamos, hacer alguna actividad, por decirlo así. Excelente. Sí, definitivamente hay que darse la oportunidad. Muy bien, muy buen aporte. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Algún otro comentario de algo que les haya llamado la atención? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale. Pues a Miguel, al igual que el compañero anterior, también me llamó la atención eso, porque tal vez uno todo el tiempo se está subestimando como de pronto mucho sus habilidades y él en un punto dice como,
que cuando ganaron, no recuerdo qué concurso, pues se dieron cuenta que tenían Expo Ideas. más potencial del que ellos creían, entonces me parece también como muy importante tener como la confianza y dejar de subestimarse un poco. Excelente, excelente. Es importante tener confianza. Expo Ideas es un concurso que se realiza allí en la Universidad Nacional. Me corrige André y creo que se sigue realizando, ¿no? Súper excelente. ¿Alguien tiene algún otro comentario, algo más que nos quieran contar, que les llame la atención de lo que vieron? Bueno, vale. Mientras para la próxima o en el próximo los demás se preparan para conversar, les voy a seguir compartiendo temas. ¿Están viendo en este momento mi pantalla? Sí, señor. Sí. Listo, muy bien. Bueno, entonces, hablemos, digamos, de estos dos casos. Efectivamente, son, son casos, a ver, me volví un poquito acá. Los casos que están allí, que es Fitcars e Islecar, lo que ustedes mencionan, lo que han mencionado las dos personas que han participado, pues es totalmente real y es parte de lo que es importante a la hora de emprender. Esa palabra maravillosa de ganar confianza o de tener la confianza de que algo se puede hacer y se puede lograr. Darse la oportunidad. A veces pensamos que ese proyecto que estamos trabajando ahí es una cosa como para pasar la materia, pues porque obvio estamos en un entorno académico y es parte de lo que tenemos que hacer y es nuestra obligación en el estudio hacerlo, pero dar la posibilidad de que otros conozcan eso, de mostrarle a otros lo que estamos haciendo y tener confianza en lo que podemos desarrollar puede hacer la diferencia. Hay varias cosas que podemos tomar de este video adicional o junto con las que han mencionado las personas que han participado. Uno es que me parece muy importante atreverse a cambiar el mundo. Y por eso lo que les mencionaba hace un momento del espíritu emprendedor, es creer que efectivamente algo que yo estoy haciendo puede mejorar la vida de otras personas. Y los emprendimientos que hoy en día son más poderosos y que tienen mayor alcance son esos que resuelven una necesidad que podría darse en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en todo el país o en todo el mundo. Poder reconocer esas necesidades que son universales y, como bien lo dicen aquí, atreverse a cambiar el mundo. Hay algo más que mencionar y es que emprender abre puertas. Da la posibilidad de abrir puertas, da la posibilidad de entrar a otros espacios, de conocer otras dimensiones y es algo maravilloso que podemos hacer al emprender. Hacer realidad un sueño. Eh, Todos los emprendimientos arrancan con un sueño. Eh, Quienes de pronto habrán visto algunas actividades de la Cámara de Comercio de Bogotá, se habla de hacer realidad sueños empresariales. eh, es materializar algo que estamos proyectando hacia el futuro, que está relacionado con lo que hablamos de emprender. Lo mencionan allí también, es un camino difícil, pero se puede. Es decir, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y es que con el tiempo y con los emprendimientos que hoy en día conocemos a nivel digital, muchas personas piensan que emprender es algo de un golpe de suerte también. Hay personas que ven Google, que ven Facebook, que ven LinkedIn, que ven Zoom, por ejemplo, esta plataforma que estamos usando. Y muchos dicen, wow, pues esto yo hace un año no sabía que existía, o hace 2 años, o hace 5 años, y de un momento a otro esto se volvió un éxito. Pues la verdad es que son caminos fuertes que han desarrollado estos emprendedores para llegar hasta lo que conocemos hoy. Em, pero eso quiere decir que no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí hay que tener claridad que hay que trabajar muy fuerte en esto. Le voy a pedir el favor a alguien de pronto tiene el micrófono abierto para que nos podamos escuchar un poquito mejor.
Gracias. Es un camino difícil, pero se puede. Es decir, ustedes no se metan a emprender pensando que eso es un camino de rosas, pensando que son solo éxitos y solo logros, tampoco pensando que no se puede. Es decir, hay que tener conciencia, hay que tener claridad que es un camino exigente, pero que se puede lograr. Hay que hacer un trabajo fuerte y hay algo muy importante que es creer, creer en lo que se está proponiendo, creer en lo que se puede lograr, tampoco sin irse al abismo con una idea que no funciona, con la capacidad de reaccionar, de mejorar, pero creer en lo que se hace. Hay algo fundamental que ustedes van a encontrar en este y en los otros dos videos que vamos a ver, y es encontrar una necesidad. Todo emprendimiento surge de encontrar una necesidad y saber cómo resolverla o buscarle una mejor forma de resolverla de lo que ya venía ocurriendo. Y eso es lo que hace la diferencia. Estos dos emprendimientos tienen en común un tema ecológico y de medio ambiente. Es una realidad actual, es algo de lo que estamos viviendo y todo lo que nosotros pudiéramos hacer en emprendimiento debería tener como mínimo contemplado esto de cuidar el medio ambiente, de estar relacionado o de incluir políticas de medio ambiente. Como lo mencionábamos, surgió en Expo Ideas Unal, por lo menos el caso de Fitcars. Y como lo mencionaba nuestro amigo Dislecar, que ya está generando más de 100 empleos, generar empleo, así sea uno, dos, tres, cinco o 100, es también algo muy importante. Es lo que puede hacer la diferencia en que las condiciones de vida de las personas mejoren, en que cada día tengan unas mejores y mayores oportunidades, y por eso es importante emprender. Bueno, voy a cambiar aquí a una nueva diapositiva, apoyándonos un poco en lo que acabamos de conversar alrededor de este video que vimos. Y es hablar de las competencias emprendedoras. Es necesario desarrollar algunas competencias para emprender. No están todas aquí en esta diapositiva. Tampoco tiene el emprendedor que hacer una lista con estas que están acá y empezar a hacer un chequeo y decir, uy, me faltó la habilidad de proyección social y entonces, pues como yo no tengo la habilidad de proyección social, entonces no puedo emprender. No, no se trata de una lista de chequeo en la que hay que cumplir todas, pero sí empezar a entender un poco qué cosas debo desarrollar como emprendedor si me quiero meter en este mundo de emprender. Estas son algunas de las mínimas, pero pueden haber muchas más. Sin embargo, las que están mencionadas aquí son bastante importantes e interesantes para el trabajo que hace un emprendedor, para el trabajo con otras personas. El emprendedor muchas veces inicia solo, pero poco a poco va armando un equipo de trabajo y va incursionando con personas incluso que pueden llegar a ser empleados y va a requerir tener una serie de habilidades para poder avanzar. Entonces, hablemos un poco de esas competencias emprendedoras y voy a empezar en la parte de arriba y hacia la derecha por el pensamiento estratégico. Y digamos que de cada uno de los aspectos que ustedes ven acá, pues podrían hacer una búsqueda en Google y empezar a mirar de qué se trata cada una de estas cosas. Y si nos pasáramos, por ejemplo, a un estudio universitario, pensamiento estratégico perfectamente podría ser una materia de una asignatura de una carrera de administración de empresas o de administración de negocios. Entonces, pues ni mucho menos voy a pretender en una sola diapositiva dar toda la información de esto, pero sí quisiera que ustedes se queden con la esencia de lo que debemos trabajar como personas, como seres humanos, para tener esas competencias del emprendedor. El pensamiento estratégico es esa capacidad y esa habilidad de proyectar ese emprendimiento o mi vida misma de forma estratégica, entendiendo las debilidades y fortalezas que tengo, entendiendo un entorno, conociendo el entorno, lo que ocurre alrededor mío y de esa forma diseñar un proceso o un plan que aproveche mis fortalezas para afrontar o solucionar eso a lo que debo llegar. Si lo llevamos al emprendimiento es
identificar de qué somos capaces, de qué no somos capaces y saber también ahí en qué cosas nos metemos y en qué cosas no y hasta dónde podemos llegar. O si nos hacen falta capacidades, mirar de qué forma las reforzamos desde nosotros mismos o desde el equipo de trabajo que nos pueda acompañar. Es pensar estratégicamente, como el que juega al ajedrez, y por eso está ahí un poco esta imagen, y es anticiparse a lo que puede venir después, a los movimientos que pueden ocurrir y hacer una estrategia para llegar efectivamente a lo que queremos alcanzar. En esto es muy importante tener claro que estas habilidades y este pensamiento estratégico se va desarrollando poco a poco. Es un proceso. Hay personas que seguramente lo tengan más desarrolladas que otras, pero definitivamente para emprender es necesario tener este pensamiento estratégico. Este pensamiento estratégico también tiene que ver con entender el entorno. Emprender sin entender lo que sucede en el mundo es imposible. Saber la situación en la cual se está moviendo actualmente las personas y lo que queremos realizar y a dónde queremos llegar. Eh, Desconocer las condiciones políticas, económicas, sociales, de vida de las personas, pues hacen que lo que propongamos como emprendimiento no esté encajado. Muchas veces nos encontramos en las universidades con proyectos maravillosos, con cosas que mm, pueden ser soluciones increíbles, pero que muchas veces no están analizadas desde el contexto, que no están analizadas desde lo que sucede en el mundo. Y eso es muy importante integrarlo, hacer ese análisis de lo que sucede y enfocar nuestro emprendimiento en ese sentido. Hablemos un poco de la siguiente que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y pues esto pues digamos que se cae de su peso. Seguramente ustedes están trabajando sus proyectos, de pronto algunos solos, pero algunos otros estarán en equipo. Y el trabajo en equipo es determinante en todo lo que hagamos en la vida. El día o cuando ustedes ya tengan un emprendimiento, ese trabajo en equipo además toma una importancia muy grande en el sentido que es lograr que otras personas hagan lo que esperamos que se logre, hacia donde queremos llevar ese emprendimiento. Y en la medida que todos estén aportando lo mejor de sí para ese trabajo en equipo, realmente vamos a poder tener un proyecto o un emprendimiento que solucione esa necesidad y que le sirva a las personas en el entorno al cual queremos llegar. El liderazgo es determinante y el liderazgo, y hoy en día lo vemos en muchos temas, digamos, que podemos leer de liderazgo, y esta también es otra materia perfectamente de una materia de una carrera universitaria, pero importante quedarse con ese liderazgo o esa idea de liderazgo del que lidera con el ejemplo, del que sabe cómo hacer las cosas para poder mostrarle a otros cómo hacerla. El emprendedor tiene que entender cómo funciona lo que va a desarrollar. A veces nos encontramos, no pasa con ustedes, porque las personas y lo que hemos visto siempre en la nacional y particularmente en TPI es que saben de qué están hablando y qué están haciendo, pero muchas veces en otros espacios nos encontramos con proyectos de emprendimiento. Alguna vez vi uno que me llamó particularmente la atención y era generación de energía a través de unas plantas, de plantas vivas que estaban sembradas y podían generar energía, y el proyecto pues era encantador. Pero cuando le preguntábamos a estas personas si ya tenían probada con qué plantas y cómo funcionaba todo este proceso, decían, no, pues eso es algo que esperamos que se pueda hacer, por ahora estamos en el concepto. Cuando uno ve los proyectos que presentan ustedes, están más del otro lado. Mire, aquí lo estamos probando y aquí funciona. Y después ahí y ya tienen es la otra parte de empezar a pensar el proyecto. Entonces, eso es una forma también de liderazgo, conocer cómo funciona esto para poder llevar a otros a que apoyen o a que respalden lo que se está construyendo. Esto es supremamente importante en el liderazgo y es de los rasgos más importantes para poder ser emprendedor, liderar a otros, liderarse a sí mismo, liderar equipos, no a través del liderazgo que muchas veces conocemos coercitivo de la fuerza, sino el liderazgo con la capacidad de estar adentro del mismo equipo para generar en los demás ese deseo de avanzar hacia donde queremos llegar. La negociación. Esta es otra de las competencias supremamente importantes del emprendedor. Eh, pues en sí un emprendimiento requiere hacer negocios.
Y esa negociación no solo pasa por lo económico, sino pasa por la negociación entre los mismos grupos de emprendedores. Si su equipo es de 4 o 5 personas o más o menos, y mañana esa idea con la que están trabajando o ese proyecto se convierte en un emprendimiento, les toca empezar a negociar cómo funcionan muchas cosas allí, quién se encarga de qué, quién tiene qué responsabilidades. Y el día que esa empresa seguramente pueda entrar a generar unos rendimientos, también habrá que negociar cómo cada uno se va a beneficiar de eso. Entonces, las habilidades de negociación son supremamente importantes aquí. Definitivo, tener en cuenta que los negocios o la negociación no es como normalmente la entendemos, en la cual una persona sale ganando y otra perdiendo, sino que la negociación tiene que ver con lograr que ambas partes de la negociación se sientan ganadoras. Esa negociación que logra dejar satisfechos a ambas partes es la negociación más efectiva y que a futuro va a permitir que se tiendan relaciones pues, de largo plazo. Hablemos de la orientación a objetivos. Esto es determinante, saber en su proyecto o en su idea o en lo que están desarrollando cuál es el objetivo puntual que tienen en este momento. Si están por ahora en una fase muy de reconocimiento, de análisis, o si van a pasar ya a un objetivo de probar cosas en el mercado, o si van a pasar a un objetivo de salir al mercado con un producto o servicio, pero hay que estar orientados a esos objetivos y saber cuáles son los objetivos que se van cumpliendo para ir avanzando en etapas. Muchas veces cuando emprendemos queremos de una vez llegar al mundo entero. Eso se puede, pero no se hace de una vez, hay que ir dando pasos y esa parte de orientación a objetivos tiene que ver también con eso, con saber en qué momento estamos y cómo vamos avanzando. La proactividad tiene mucho que ver con algo que hablábamos hace un momento en el pensamiento estratégico, que es la posibilidad de anticiparse un poco y de estar todo el tiempo trabajando para que ese emprendimiento pues vaya adelante y poder que cuando se presenten situaciones ojalá tengamos ya soluciones o tengamos ya desarrollos que las puedan atender. Sigo con la proyección social. Es determinante hoy hacer emprendimiento en un modelo en el cual se piensen que únicamente los dueños o los propietarios de un emprendimiento son los que van a generar, a tener ingresos y la sociedad, los demás actores importantes no se interesen por esto, es algo que no es cierto. Toda empresa debe tener una proyección social, todo emprendimiento debe tener una proyección social y en eso pues tengo que decir que en los proyectos que veo de los emprendedores universitarios hay algo maravilloso y es que la proyección social y el tema ambiental son definitivamente preponderantes y es ese compromiso que tienen hoy las personas jóvenes de mejorar las condiciones de otras personas, de no pensar en emprendimiento simplemente para generar muchos recursos para algunos dueños de la empresa, sino pensar en emprendimientos que le resuelvan problemas y necesidades a las personas. Y esa misma proyección social es la que puede permitir que esa empresa perdure en el tiempo. Eso es supremamente importante, no lo pierdan de vista. Hay que desarrollar habilidades personales, habilidades de diferente tipo. Si yo, por ejemplo, como lo que les mencionaba ahora hace un rato, no conozco nada de contabilidad, no conozco nada de finanzas, no tengo ni idea de esos temas, pues seguramente si soy ingeniero no me voy a volver contador, pero entender un mínimo de los números de un emprendimiento sí va a ser necesario, saber qué es un costo, qué es un gasto, entender cómo es el proceso de un punto de equilibrio para saber en cuántas unidades de producto o servicio puedo empezar a recuperar lo que he invertido, va a ser definitivamente determinante, más otras tantas cosas que seguramente tendríamos que aprender. Si queremos hacer algún proyecto o alguna empresa en algo específico y no lo conocemos, seguramente capacitarnos a lo que se dedica esa empresa o cómo funciona sea algo muy importante. Hay un tema adicional allí que está aquí arriba, enseguida las habilidades personales, que es la integridad personal. Y esto tiene mucho que ver con la ética de los negocios y con la integridad. Y es lo importante que seamos personas íntegras y que seamos personas responsables. Eh, un emprendimiento o una empresa empieza a tener una responsabilidad muy fuerte. Primero, pues con el mismo emprendedor que está empeñando tiempo, esfuerzos en llevar a cabo su empresa. Segundo, con el equipo y si hay colaboradores y ya hay empleados, pues imagínense la responsabilidad tan grande que se adquiere al responder por empleados. Por eso la preocupación que hay hoy de muchas empresas que, pues digamos que no tienen cómo
pagarle a sus empleados y esos empleados que pueden quedarse sin empleo y la necesidad o algunos empresarios que muestran esa integridad y ese compromiso de responder a estas personas y tratar de buscar alternativas a la situación para seguir funcionando. Entonces, es ese compromiso y es esa responsabilidad y que si mañana sacamos un producto al mercado o un servicio que no le vaya a hacer daño a alguien, sino que sirva para lo que realmente necesita, que genere un bienestar a las personas. Eso es parte de la integridad que debemos tener como empresarios y como emprendedores. Y los dos últimos que están muy relacionados, emprendedor, la capacidad de explorar, de ver cosas distintas, de preguntarse todo el tiempo si hay una mejor forma de hacer las cosas, si hay un mejor rumbo, de buscar alternativas, de innovar. Como les decía, todos podríamos pensar que hoy ya todo está inventado. Si no tiene el emprendedor capacidad de explorar y ver otras alternativas, no van a ocurrir cosas diferentes. Eso pues vía tecnología, vía entendiendo las necesidades, vía entendiendo las tendencias, es necesario que el emprendedor lo esté haciendo todo el tiempo. Y finalmente el pensamiento emprendedor y es pensar como emprendedor, pensar como alguien que tiene un objetivo fijo y que lo quiere lograr, trazarse metas, trabajar todos los días por alcanzarlo, buscar ese sueño para hacerlo realidad. Eso es parte del pensamiento emprendedor y tiene mucho que ver con el espíritu emprendedor del que hablábamos hace algún momento. Aquí me gustaría, si alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, comentario sobre esto que estoy diciendo, que le pueda servir a los demás, que lo quieran contar, pues abro el espacio en este momento para que nos cuenten. ¿Alguno con alguna idea, algo que quiera comentar a los demás? ¿Todo muy claro? ¿Todos se durmieron? Bien, sigamos, sigamos avanzando. Bueno, voy a pasar a un nuevo video. Este caso es también de un compañero de ustedes, de alguien de allí, de aquí de la Universidad Nacional. Y bueno, vamos a hacer un poco la misma dinámica, vamos a observar el video y escucho unos comentarios y vamos conversando al respecto. Entonces voy a hacer en este momento el cambio de la pantalla. Perdónenme un momento. Vamos a salir aquí. Bien. Bueno, vamos aquí. Compartir acá. Y vamos a ver el otro video. ¿Se ve en este momento la imagen de YouTube? Sí, señor. Listo, muy bien.
Bueno, muy bien. Mientras voy cambiando la pantalla, los escucho, comentarios, cosas que les haya llamado la atención de este caso de nuestros amigos de Dinamodo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La parte de tomar decisiones asertivas al conocer el panorama, yo creo Sí, que el caracterizar un problema o la solución son de las partes más, en mi punto de vista, difíciles de hacer, porque a nosotros como ingenieros nos gusta mucho como ya ponernos a trabajar y hacer las cosas, pero a la final no sabemos si es, o sea, si no hacemos una buena caracterización, no vamos a ver si es correcto lo que estamos haciendo. totalmente de acuerdo. De esos pasos difíciles, es más, yo les puedo decir que ustedes los ingenieros tienen mayor capacidad de entender esas cosas que el resto de personas que no lo somos, pero es efectivamente de las cosas más complejas, más complejas. Este equipo incluso, ahorita les cuento un poquito que tienen una historia en muchos temas que creo que es importante para eso que acabas de mencionar. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? A mí me llamó bastante la atención cómo ellos, o sea, encontraron una necesidad en los motociclistas y en este caso ciclistas y básicamente desarrollaron todo el producto en base a esa necesidad. O sea, qué tan importante es también ver como lo que se necesita y trabajar alrededor de ello. Excelente, muy buena reflexión. Y esa es de las cosas más importantes del emprendedor, ponerse un poco en los zapatos de cuando uno habla con nuestros amigos de Dinamodo, ellos son usuarios de lo que están haciendo, es decir, tienen moto, tienen su bicicleta y eso hace que puedan entender esa necesidad. Eso es importante pues, para desarrollar alguna propuesta que solucione algo que se requiera. Excelente reflexión. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguien más? Bien, entonces voy a continuar con la presentación. ¿Están viendo ya la presentación de nuevo? Listo, muy bien. Entonces, avancemos aquí un poquito y hablemos del caso de Dinamo. Muy interesantes las dos cosas que ustedes acaban de mencionar. Eh, cuando hablaban de encontrar un poco esa necesidad o saber encontrar esa solución o entender ese problema y poder materializarlo y llevarlo a algo que lo resuelva. Yo puedo contarles que cuando conocí a Dinamodo, que también lo conocí, si no estoy mal, en una Expo Ideas, ellos estaban trabajando a partir de la experiencia de uno de los dos del equipo con la empresa familiar que se dedicaba a la fabricación de forros para la silletería de los vehículos, de los carros. Eh, particularmente hasta donde recuerdo, allí sobre la carrera 30 frente a una de las entradas de la universidad. Y a partir de eso, con esa primera iteración que yo les conocí, o ese primer intento, o ese primer proceso para buscar emprender a partir de lo que ya conocían para llegar a otras cosas, fue empezar a diseñar o desarrollar un software que les permitiera para cada carro en particular hacer una medición muy precisa de las características de su cojinería o de sus sillas para generar un forro perfectamente a la medida. Y digamos que ahí estaban tratando de explorar ese desarrollo para suplir esa necesidad y los he ido viendo en diferentes procesos y este en particular último que ustedes vieron en el video tiene que ver con ese análisis constante de necesidades, de problemas y de ver cómo se resuelve. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, efectivamente, ese análisis del problema no es sencillo y requiere seguramente de muchas iteraciones o de muchos ensayos, pruebas y errores. No quiero decir que ya ellos tengan resuelto esto con lo que proponen acá, de por sí, si ustedes los buscan en Internet, Dinamodo, van a darse cuenta que ya están haciendo otro tipo de soluciones también.
Pero ese es el sinfín o lo que no se detiene nunca en emprendimiento y es necesario estar trabajando todo el tiempo para, pues, para poder encontrar ese tipo de soluciones que quisiéramos entregar al mercado. Adicional a esto que estamos conversando, cosas muy importantes a tener en cuenta de lo que se menciona. Emprender es también hacer algo por mi cuenta, eh, algo que no dependa de otros o que puede depender de otros porque nadie está solo en el mundo, pero que definitivamente es para mí o es para mi familia o es para mi equipo. Es la posibilidad de hacer algo por sí mismos. Eso es muy, muy importante. Tampoco confundir, y bueno, la próxima semana en el espacio que vamos a tener les hablaré un poco de eso, tampoco confundir que hacer algo por mi cuenta es que el emprendedor o el empresario decide qué hacer todos los días y es mejor ser empresario que empleado porque el empleado cumple un horario y el empresario hace lo que quiere. Eso tampoco es cierto, eso lo vamos a conversar un poco más la próxima semana, pero sí es hacer algo por mi cuenta y para mí mismo, ir más allá de lo que ya está. Es una determinante. En un mundo donde existen tantas soluciones, pensar en emprender pareciera loco porque uno pensaría que todo ya está hecho, pero ahí es que ir más allá de lo que ya se encuentra. Hay algo muy bonito, una frase muy interesante que mencionan ellos allí, es devolver a la sociedad. Entender el emprendimiento como eso es algo maravilloso. Si uno empieza a ver casos de empresarios, por lo menos en Colombia, de personas que han sobresalido, muchos de los empresarios iniciaron su empresa no pensando en hacerse ricos o en generar un montón de recursos, si bien eso es algo necesario, tener recursos para poder funcionar y vivir, todos necesitamos vivir, tener una fuente de sustento, pero la gran mayoría de personas coinciden en que querían hacerle un bien al mundo, que creían que con lo que hacían le podían resolver algo a alguien o como aquí lo mencionan ellos, devolver algo a la sociedad. Y puntualmente en un contexto universitario como en el que estamos nosotros aquí conversando, que hemos tenido la posibilidad o estamos teniendo la posibilidad de formarnos académicamente, es también devolver mucho de ese conocimiento y de esa preparación para resolver cosas en el mundo. Y eso es bien importante. Identificar una necesidad, ustedes mismos lo han dicho, un problema, una necesidad y buscar cómo resolverlo, eso es de las cosas críticas de todo emprendimiento. Ellos han ido avanzando en desarrollar una línea de productos alrededor de esa necesidad y es que cuando yo identifico definitivamente una necesidad con claridad, esto me va a permitir también empezar a desarrollar otros productos o otras cosas conexas que lo puedan resolver. Comercializar. Están ellos, perdón, en un proceso de empezar o de trabajar fuertemente en temas de comercialización. Eso es pues absolutamente determinante. Si no vendemos, si la empresa no vende, pues no se puede sostener en el mercado. Y ese es uno de los grandes esfuerzos que tiene que hacer todo empresario, todo emprendedor, y es el trabajo de comercializar su producto, su servicio, lo que está ofreciendo. Y hay algo que mencionan muy interesante y es también el reto es enfocarse y simplificar. Es decir, a veces también como emprendedores queremos, como decimos, pegarle a todo, resolver todo, de una vez resolver todos los problemas. No, hay que enfocarse en algunos temas, ir simplificando, ir avanzando y posteriormente vendrán otras cosas. Un emprendimiento cuando nace, no todos nacen con un portafolio de productos de 30, 40, 50, 100 productos, nacen con una cosa, con dos cosas y poco a poco van avanzando, pero al principio siempre es necesario enfocarse. Entonces, esto es algo que nos dejan aquí nuestros amigos de Dinamod. Voy a hablarles ahora, eh, de nuevo como con el video anterior, sumando a lo que estamos diciendo. Otro tema muy importante a tener en cuenta, además de las competencias que habíamos conversado hace un momento, de esas habilidades que requiere el emprendedor, y es hablar también, a grosso modo, esto también y todos estos temas que les estoy contando aquí los pueden encontrar en la programación de Cámara de Comercio de Bogotá. En nuestro portal, sin ningún costo, pueden participar en esos talleres que exploran y detallan mucho más estos temas. Por ejemplo, en idea de negocio hay un taller que tenemos que se llama Convierte tu idea en una oportunidad de negocio, que es un taller de una duración de 16 horas que explica más en detalle esto que apenas les tengo yo aquí en una diapositiva, pero no quiero dejarlo pasar porque es algo importante que ustedes deben tener en cuenta
a la hora de pensar en su idea. Y es que si ustedes están pensando en llevar esa idea que en este momento están trabajando, ese proyecto que están desarrollando en su asignatura de TPI, definitivamente es necesario que tengan claro mínimo estos 8 componentes de lo que sería una idea de negocio. Em, Cosas básicas que debe tener una idea para que se considere una idea de negocio. Y vale la pena y voy a repasar un poquito por cada una de ellas para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay algo muy importante en la idea de negocio y es estos 2 puntos iniciales, el uno y el dos, el cliente y la necesidad. Es más, perfectamente uno podría decir que no sabe si es primero la necesidad o el cliente, pero ambos son supremamente importantes. Tener claro quién es el cliente o, en términos más específicos, el mercado objetivo, a quién es que yo me estoy dirigiendo. Por un momento piensen en ese proyecto que están desarrollando ustedes ahorita. Algunos podrán decir, oiga, no, mi proyecto es de ingeniería. Yo, pues en cliente no he pensado, yo estoy haciendo una solución, estoy inventando, que permita hacer ladrillos a partir de material reciclable. Pero pues yo estoy tratando de desarrollar esa forma de hacer esos ladrillos, de que funcione, entonces, pero no he pensado, cliente, ¿quién será el cliente? A lo que hoy es, piensen cada uno en esa idea o en ese proyecto que en este momento están desarrollando y traten de llevarlo a quién sería el cliente. Y el cliente es a quién va dirigido, quién lo compraría. Eso que ustedes están desarrollando, si lo fueran a vender, esa solución, si se la fueran a entregar, ¿a quién se la entregarían? ¿A una empresa? ¿Al Estado? ¿Al consumidor? Es decir, a todas las personas. Es algo que se podría vender para todo el mundo. Eh, ¿Quién sería ese cliente? ¿Quiénes serían esas personas que podrían pagar algo o generar unos recursos por esa solución que ustedes hoy están desarrollando? Y esta es una de las primeras aproximaciones para empezar a pensar el proyecto como algo, como una idea de negocio, como algo que puede ser un negocio, que puede ser una empresa. ¿A quién va dirigido? Y pegadito, como les decía, a este tema de a quién va dirigido, ¿qué necesidad le resuelve? Esa persona o esa empresa o esa entidad que estaría dispuesta a pagar por eso que yo le puedo ofrecer, ¿qué es la necesidad que tiene como para que esto que yo le entrego se lo resuelva y esté dispuesto a pagar? Y entender la necesidad real, la necesidad que está detrás de lo que podemos ofrecer. Mm, Alguna vez yo veía un proyecto allí en TPI de un sistema que se colocaba en las duchas y permitía que antes de que el agua llegara a la temperatura correcta o que uno esperaba, hablando de bañarse con agua caliente o con agua tibia, antes de que llegara a la temperatura, a todos nos pasa que muchas veces abrimos la ducha y mientras toma la temperatura adecuada, corre un poco de agua que se desperdicia. Y aquí el proyecto lo que hacía era, tenían un sistema que se montaba en la boquilla de la ducha, abría la llave y hasta que no llegara a cierta temperatura que se podía establecer, el agua que corría la drenaba por un tubo, por una manguera, a otro lugar donde se recolectaba o se almacenaba para darle otro uso, pero no se perdía. Y una vez llegaba a la temperatura esperada, en ese momento ya permitía la salida del agua para bañarse, pero no se había desperdiciado el agua que había salido antes. Eso, por ejemplo, siempre fue un proyecto que me llamó mucho la atención. Y de las cosas que a veces tenemos o encuentran los ingenieros está eso, una solución como esa que les estoy describiendo. Y la pregunta es, ¿quién podría ser el cliente de esa solución? ¿Y cuál es la necesidad que resuelve? Y aquí hay que empezar a pensar, ¿quién sería ese cliente y qué necesidad tendría? Alguien se arriesga a decir, alguien dice, oiga, se me ocurre con ese ejemplo que les acabo de dar, que el cliente y la necesidad podrían ser este u otro. ¿Alguien quiere comentar? Tal vez de cliente, no sé, del Sí. sector hotelero. Por ejemplo, ese podría ser un cliente. ¿Y cuál sería la necesidad en el sector hotelero?
disminuir los gastos de Disminuir los agua. gastos. Bien, perfecto. Es decir, ahí estoy pensando, excelente apreciación, muchas gracias. Ahí estoy pensando en un cliente corporativo, en una empresa. Si estoy pensando en una empresa, muy seguramente esa necesidad va a ser definitivamente eh, de tema de orden económico. ¿Pudiera tener adicional de orden económico alguna otra necesidad esa empresa o ese hotel para hacer esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿O a quien acabo de hablar también, de pronto? Ambiental, Ambiental, muy bien. Podría salir a publicitar o a decir y a tener un mejor nombre, por ejemplo, diciendo que cuida el medio ambiente, que es un hotel ecológico y seguramente habría huéspedes que pudieran valorar eso como algo importante y llamarles la atención quedarse en ese hotel para conocer el sistema y para aportar al medio ambiente. Excelente. ¿Alguna otra idea de cliente o necesidad en esto que acabamos de mencionar, en ese ejemplo que les daba? ¿Alguien más que quiera participar? Una reflexión, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurriría usarlo en su casa? ¿Qué dicen ustedes? Yo lo usaría personalmente. ¿A nadie le interesaría ahorrarse algún dinero en el agua de la casa? Bueno, seguramente puede ser una motivación muy similar a la que tiene el hotel. Seguramente para ese hotel, aparte de ahorrar, el tema reputacional y de reconocimiento como empresa que apoya la parte ambiental también es supremamente importante. Seguramente en mi casa, pues bueno, mis amigos se enterarían de que yo ahorro agua, pero tal vez un tema económico sería muy importante y también mi responsabilidad personal hacia los recursos. Pero efectivamente, encontrar el cliente y la necesidad real que tiene es determinante a la hora de ver si esa idea o ese proyecto que ustedes tienen hoy entre manos en esta asignatura de TPI es susceptible de llegar a ser una idea de negocio. Hablemos ahora del producto. Bueno, y si seguimos en el mismo ejemplo que les acabo de dar, el producto sería ese artefacto, ese sistema, esa boquilla, eso que permite que ocurra lo que acababa de describirles. Y ese producto va a requerir unas características. Si yo ya estoy pensando que es un producto que va para un cliente y que resuelve una necesidad y que va a ir a un mercado y que alguien puede pagar por eso, sigamos pensando en dos clientes en los hoteles y sigamos pensando en el cliente de las personas, como cualquiera de nosotros en su hogar, ese producto debe tener unas condiciones mínimas, debe tener unas características para que se pueda instalar, para que se pueda usar en los sistemas que hay hoy en día. Es decir, si ese producto requiere que uno llegue a romper la pared para usarlo, seguramente muchas personas no lo van a comprar. Pero si ese producto es de simplemente quitar, por ejemplo, la ducha o la poma que hay hoy en día en nuestra ducha y instalar allí la otra parte y luego volver a colocar la ducha, que de por sí era como lo proponían los compañeros de ustedes en su momento cuando lo presentaron, seguramente es un producto de fácil instalación en cualquier casa y en cualquier lugar. Hay que detenerse mucho en esas características del producto y que sea comercializable. ¿Cuánto costaría producirlo? Eh, ¿Qué materias primas se requieren? ¿Se podría producir en escala? Eh, mm, Preguntas incluso como si esto es un desarrollo tal que requeriría que tuviera una protección de propiedad, de patente o de algún tipo, muchas cosas alrededor del producto, pero si yo no tengo un producto, un algo tangible, o así sea intangible, porque podría ser un servicio también lo que ustedes presten, un software o cosas de este estilo, pero si no hay un algo, eso que se pueda llevar a un cliente para que resuelva una necesidad, todavía tampoco tendría una idea de negocio. Y eso es un poco algo de lo que se debe pensar en términos de su proyecto, que puedan llegar a tener un producto o un servicio que resuelva esto. En el punto 4 vemos que debe ser diferenciado. Hola, buenas tardes. Hola, ¿sí? Se me ocurrió ahí también una observación con ese comentario. Claro.
digamos, viéndolo con los términos ya de la instalación, del ejemplo que dimos para el ahorrador de agua, Sí, si la instalación es más compleja, que digamos requiera acoplarse a la tubería, romper paredes y todo, ya ahí se puede pensar más bien es en otro cliente, ¿no? Digamos en las constructores de inmobiliaria, para que perfecto. las edificaciones que hagan lo incluyan y esté ya, digamos que de fábrica. Instalado. Excelente. Esa es una excelente apreciación. Miren cómo en este pequeño ejercicio ya hemos pensado en tres posibles clientes con tres necesidades parecidas, pero en algo diferentes, para una misma solución o un mismo producto. Esa es una excelente apreciación. Ese es otro cliente. Tendría que venir instalado desde que se hace la casa con la tubería por dentro para que no se vea y para que funcione y seguramente para que alimente un tanque en la casa que se al cabo el agua y después se recicle o se envía a otros lugares. Muy buena apreciación, muchas gracias. Efectivamente, por eso todos estos aspectos están relacionados con que esa idea o proyecto que hoy en día tenemos entre manos se convierta en una idea de negocio. El otro punto para el que íbamos es que sea diferenciado. Ya lo he dicho creo que en varias oportunidades en esta charla y es, pues hay de todo. O sea, alguien podría decir, no, pues que coloque un balde, recoja ahí el agua mientras tanto y cuando se caliente, pues saque el balde y listo. Pues, ¿para qué me pongo a comprar ese sistema? Seguramente esa es la solución más básica, pero si esto logra ser diferenciado, si se ve bien, si no ocasiona algo que funcione mal, si funciona de mejor manera, si puedo llevar el agua a través de una manguera o un tubo a otro lugar, pudiera ser interesante. ¿Cómo lo hago diferente a lo que ya existe en el mercado? Por eso ese punto que mencionas hace un momento de las constructoras es determinante en ese caso. El precio, esa es de las cosas también supremamente importantes. Esa idea, ese producto, ese servicio, eso que ustedes van a llevar tiene que tener un precio, un valor, algo que alguien esté dispuesto a pagar, pero que a su vez asuma los costos de lo que ustedes están haciendo para poderlo producir. Y seguramente ese primer producto no le vamos a poder cargar el costo de todos. Seguramente toda la investigación y todo lo que hemos desarrollado nos puede llevar a pensar que ese sistema que estábamos mencionando hace un momento cueste 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos o yo qué sé, pero ¿cuánto se venderían a 1.000.000 de pesos? Bueno, si de pronto es un cliente como una constructora y con todo el proceso de instalación como lo acabas de mencionar, de pronto, pero si es para instalarlo en una casa, seguramente el precio tiene que ser otro. Y seguramente lo que tengo que pensar es cuántas unidades de estas podría vender para iniciar con un precio no tan alto en el mercado que cubra los costos después de cierto tiempo. Eso es lo que se llama un punto de equilibrio. Por ejemplo, que yo venda 1.000 unidades y con esas 1.000 unidades ya cubra los costos que he tenido y de ahí para adelante empieza a generar ganancias. Ese tipo de análisis es importante hacerlos y hay que pensar en qué precio puede tener este producto. El precio a grosso modo y en un resumen muy grande, por lo menos debe incorporar las siguientes variables. Uno, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar el cliente? Ese cliente del que hemos estado hablando, la constructora, la familia o la persona o el hotel. ¿Cuánto cuesta hacer mi producto o mi servicio? Entonces tengo que mirar no solo cuánto está dispuesto a pagar el cliente, sino cuánto me cuesta hacerlo, llevarlo, distribuirlo, ¿no? A veces pensamos solo en hacerlo, pero fabricarlo, materias primas, el proceso, las personas involucradas, los sueldos, la parte administrativa, el transporte, entregarlo en el lugar donde se requiere. Y también la última variable de esto es cómo percibe el cliente el precio. Y es si esa percepción de precio es, si el precio es muy bajo, de pronto piensa que el producto no es tan bueno, o si el precio es muy alto, va a pensar que ya es exagerado. Eh, Hay que analizar esas variables y poder fijar un precio por lo menos inicial. Hay otra etapa de una idea de negocio y es, ustedes tienen que pensar también ese proyecto, esa idea, cómo lo van a dar a conocer. Y eso parte de nuevo de ese cliente y esa necesidad. Dependiendo del cliente, estará la estrategia de promoción y comunicación. Si esto es a través de redes sociales para que las personas se enteren, o si es con las constructoras, habrá que visitar esas constructoras o estar donde están esas constructoras, ir a los eventos donde van esas constructoras. Si fuera, por ejemplo, los hoteles, habrá que entrar a hablar con los hoteles. Todo el proceso de distribución, que es el punto 7, era lo que les mencionaba hace un momento, cómo va a llegar, lo voy a entregar directamente, eso hay que transportarlo, o si lo voy a vender al público, lo voy a poner en venta en las ferreterías, en qué ferreterías, en qué lugares, qué costo va a tener allí para que le quede dinero a quien lo vende y también a mí como el productor. Todo ese tipo de consideraciones hay que empezar a tener.
Y la dimensión, que es como es el último punto que recoge todo, es empezar a dimensionar qué costo puede llevar desarrollar este proyecto, y no solo en el costo económico, sino en los recursos. Requiero este tipo de personas con este conocimiento, voy a requerir invertir en una página web o voy a requerir hacer qué tipo de inversiones o de análisis. Eso es importante, dimensionar por lo menos para el arranque. Mire, para el arranque yo necesitaría 10 millones de pesos, 5, 3, 2, 1, 20, no sé. Esas medidas mínimas son necesarias tenerlas en cuenta para pasar de un proyecto a una idea de negocio. Si aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, pues voy a ir pasando aquí al último video que les voy a colocar para que lo veamos. Si alguien tiene alguna pregunta, mientras hago aquí el cambio, con todo gusto desde luego. Bien, me confirman por favor si están viendo YouTube en este momento en sus pantallas. Listo, muy bien. Entonces vamos con el otro video y ya conversamos al igual que hace un momento. Bien, muy bien. Mientras voy cambiando aquí, de nuevo, les agradezco lo que les haya llamado la atención de este video, las cosas que hayan sido para ustedes interesantes, y vamos conversando, por favor. Hola, te escuchamos, pero te nos fuiste. Es que no tenía nada. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos muy bien. Listo. Me gusta mucho que él menciona que hay una exposición de ideas en donde encuentra personas de diferentes áreas, que enriquece su discurso y mejora su propuesta de valor. Súper, muy bien. Sí, efectivamente. Ahora en unos 2 minuticos les voy a hablar de esos servicios que tenemos, y para que puedan ese emprendimiento, esa idea que ustedes se decidan a desarrollar, potenciarlo con las cosas que hacemos. Claro que sí. ¿Alguien más, otro comentario, otra idea que quieran manifestar? Ahí me escuchan. Sí, muy bien. No, pues para comentar algo un poquito, digamos, yo he seguido un poquito el proyecto de Ecovehículos y otras empresas en ese tipo de transformaciones, y de pronto algo que habría que, y pues para tenerlo en cuenta de todos los proyectos, es la parte legal. Que a veces Sí. hay algunos inconvenientes al hacer la reconversión de un vehículo de combustión interna a eléctrica, para poder quitarle el pico y placa y pues tener todas las ventajas del vehículo eléctrico. Esta conversión a veces
difícil por la parte legal. Y pues me imagino que hay otros proyectos que también de pronto como al ser, tener trabas legales, es una parte, en general la gran mayoría tenemos como debilidad el no conocer de pronto la legislación que hay en ese momento para el proyecto. Excelente aporte, totalmente de acuerdo. Es de las cosas que hay que tener en cuenta porque ahí se puede quedar enredado el proyecto. Y sí, efectivamente en ese tema los vehículos eléctricos, por lo menos Carlos, que es el líder de este proyecto de ecovehículos, ha trabajado fuertemente, incluso ha llegado a contactarse con Presidencia de la República y demás para que estos cambios que se deben hacer en las tarjetas de propiedad de los vehículos se puedan gestionar efectivamente, pues para que puedan hacer uso de un vehículo eléctrico, así cuando lo veamos desde afuera, pues sea, digamos, un vehículo convencional. Y para todos los emprendimientos es muy válido lo que acabas de mencionar, de, pues de tener resueltos o conocer las implicaciones legales que puede tener el desarrollo del proyecto para llevarlo a buen término. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más quiere colocar o decirle algo al respecto de este video? Bien, vale. Entonces vamos a continuar y al igual que en el anterior vamos a analizar algunas de las cosas interesantes de lo que nos menciona aquí Carlos. Bueno, hay algo que él menciona en un principio y dice, oiga, yo creí que yo estaba solo y es que es algo cierto. Muchas veces emprender es un camino un poco solitario. No todo el mundo entiende en lo que está metido el emprendedor cuando se mete a emprender. Eh, pero, pero pues hay que participar con otros y ojalá vincularse a programas como los que tenemos nosotros para apoyar el tema de emprendimiento y sentir que no es uno el único de los pocos locos que está haciendo estas cosas, sino que hay otras personas también desarrollando. Hay algo muy importante que mencioné de reconocer tendencias. Esto ambiental es un tema, una tendencia real, pero también estar analizando todo el tiempo las tendencias, hacia dónde se mueven los negocios. Lo que estamos hablando en este momento en el cual nos encontramos todos confinados dentro de un lugar, ¿cuál es la tendencia? Este tipo de conectividad, este tipo de interrelación y saber leer de qué forma pudiéramos aprovechar estos espacios. Eh, Le ha pasado a estos emprendedores, estos tres casos, incluido este, que han sido parte de la necesidad y la reconocen. Carlos dice, mire, yo viajé, vi esto y cuando llego acá y me encuentro que tener un carro eléctrico cuesta tanto dinero, empiezo a pensar que debo encontrar una forma de solucionarlo. Lo mismo nuestros amigos, digamos, que habíamos visto hace un momento, Dinamodo con el tema de transportar los cascos, Fitcars con el tema de un amigo, un familiar que no tenía quien le lavara el carro, que siempre tenía ese carro sucio. Es como se es parte de una necesidad, se logra reconocer y buscar una alternativa para solucionarlo. De nuevo está presente el tema del medio ambiente. Menciona también la necesidad de darse a conocer. Y lo veíamos hace un momento en la idea de negocio y es hay que comunicar lo que estamos haciendo y si nadie sabe lo que estamos haciendo, seguramente no se van a interesar para meterse en lo que les estamos proponiendo. Lo mencionaban ahorita en el comentario, la propuesta de valor. ¿Qué es eso valioso que le está entregando ese emprendimiento o ese proyecto a ese cliente y a esa necesidad de la que hablábamos? En este caso, Carlos dice, mire, mi propuesta de valor es cómo usted tener un carro eléctrico por la tercera parte de lo que cuesta un carro eléctrico nuevo. Tome un vehículo que usted ya tiene para poder tener un vehículo eléctrico que le va a garantizar no tener pico y placa, mejorar las emisiones, apoyar o mejorar el medio ambiente. Esa es su propuesta de valor. Y como lo mencionaba también quien hablaba del tema legal, tiene que estar incluido ese tema legal ahí. Imagínense ustedes si hace la conversión de un vehículo y cuando ya está listo resulta que no funciona el tema del pico y placa, que fue parte de la promesa de valor. Entonces, como emprendedores tenemos que entrar a resolver todas esas situaciones. Eso es supremamente importante. Y aquí coincide Carlos también en lo que nos mencionaban nuestros demás amigos de los videos en hacer realidad un sueño. Eh, Aquí lo siguiente que quiero contarles, voy a pasar de forma muy rápida porque de alguna forma es muy parecido o tiene alguna relación con lo que abordábamos hace un momento de la idea de negocio, es que llega un momento de nuestro proyecto en el que si definitivamente queremos llegar a buscar ya sea un espacio de financiamiento o escalarlo a un mayor nivel, tenemos que pasar de esa idea de negocio que se puede materializar hoy en día, por ejemplo, en un modelo Canvas, que seguramente ustedes lo van a ver o
ya lo vieron o lo van a ver en el proceso que están haciendo, pero llega un momento que hay que tener lo que se llama un business plan, un plan de negocios, un plan de empresa. Y pues digamos que aquí muestra un poco los ejes mínimos que debe tener un plan de negocio o un plan de empresa. Esto es muy importante porque debería ser esa estructura mínima que uno siga a la hora de escribir su proyecto en términos de negocio. Esto pues digamos lo pueden googlear y pueden buscar en, pues digamos que hay muchos modelos de plan de negocio. Si alguien quisiera presentar un plan de empresa o un plan de negocio, por ejemplo, a Fondo Emprender tiene un modelo propio. Si es para un concurso en particular, hay otros modelos propios. Pero casi todos coinciden en tener por lo menos esta base que les estoy mostrando acá. Todo proyecto de negocio de empresa debería tener una presentación mínima en la que dicen qué consiste, a qué resuelve, a quién va dirigido, cuál es el cliente, cuál es la necesidad, cuál es el producto o servicio. Debe tener un tema o un módulo de mercadeo en el cual analice el mercado, cómo hizo la investigación, a qué clientes analizó, eh, cuáles son los objetivos que persigue el mercadeo, cómo planea hacer sus ventas hacia el futuro, cómo planea realizar todo este proceso de mercado para llevar ese producto, ese servicio a que lo puedan consumir esas empresas o esas personas que lo van a comprar. Todo el proceso de producción, si es que es una producción, o todo el proceso de servicio, si es la prestación de un servicio, cómo se realiza, con qué recursos, de qué forma. Toda la parte organizativa, si va a iniciar con cuántas personas, cómo es un poco esa distribución de las funciones, si por ahora somos el equipo emprendedor, si planeamos tener empleados, si hay áreas. Toda esa parte legal y jurídica que mencionabas hace un momento, mencionaban en el comentario, y es toda esa parte legal del proyecto, digamos, del producto o servicio que se ofrezca, pero también la parte legal de la empresa, cómo se va a constituir. Ustedes habrán oído hablar de las SAS, de las sociedades, de las personas naturales. También hay que ver cómo se van a contratar los empleados, qué tipo de contratos se van a manejar. Hay que mirar también el aspecto financiero, que es el punto 6 que está ahí, y es que todo esto que acabamos de hablar tiene unos números y hay que ver cómo funciona esto, y estos análisis vale la pena hacerlos antes de lanzarme yo a hacer un emprendimiento o a constituir una empresa como tal, ver si ese modelo de negocio, si esa idea de negocio sí funciona y puede generar los recursos para entrar ahí sí a algo de mayor envergadura, y hacer una valoración que se parece mucho, me vuelvo aquí un poquito a lo que hablábamos aquí de la idea de negocio, de la dimensión, que es ya valorar cuánto cuesta hacer este proyecto, esta empresa, qué recursos necesito y de qué manera lo puedo hacer realidad. Esto es, digamos, de los pasos mínimos que yo debería tener en un plan de negocio o en un plan de empresa. Si alguien tiene aquí alguna inquietud, alguna pregunta, y si no, pues para pasar ya a la parte final, donde quiero contarles cómo pueden acceder a estos servicios y a estas cosas que, pues que a lo largo de los videos ustedes han visto que comentan quienes hablan allí, que pueden acceder a esos servicios con la Cámara de Comercio de Bogotá. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, los escucho en este momento. ¿Algún comentario? Bien, voy a pasar entonces ya a la parte final. Contarles, pues, esto que les acabo de presentar, como les decía, es un abrebocas de algunas de las cosas importantes que debemos tener en cuenta para emprender, pero quiero que sepan que tenemos en la Cámara de Comercio una serie de servicios completamente sin costo que les orientan y les ayudan en estos pasos. Ustedes ahorita están en su proyecto y seguramente están recogiendo información para avanzar en lo que están haciendo, pero cuando estén ya en ese momento de dar el paso a emprender, recuerden que pueden contar con nosotros con servicios completamente sin costos que les puede ayudar a avanzar en ese proyecto, así como los 3 casos que vimos en los videos y que contaron pues su experiencia. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene un programa de emprendimiento, pues en el cual pues trabajo. Su propósito en general de la Cámara de Comercio es servir de manera colectiva para que cada día haya más y mejores empresarios y empresas que le permitan a la sociedad ser más próspera y lograr una mayor equidad en Bogotá y la región. Todo eso que hablábamos de emprender y de la posibilidad de mejorar las condiciones de las personas es real. Y desde la Cámara de Comercio es claro que en la medida que las empresas se creen y permanezcan en el tiempo y generen empleo, van a mejorar las condiciones para las personas en toda la ciudad y en la región. Ese programa de emprendimiento al que pertenecemos tiene estos 5 objetivos que ven acá.
Por eso hablamos con personas que tienen proyectos como ustedes, porque queremos que cada vez más personas quieran ser emprendedores, que ojalá lo logren, que sus proyectos sean cada vez más innovadores y que sean sostenibles y se puedan pues crear como empresas perdurables en el tiempo. Y que no solo sean empresas, sino también personas que tienen conocimiento de emprendimiento y que puedan ayudar a la sociedad y al entorno a resolver tantos problemas que existen hoy. Estos son algunos de los temas que maneja el programa de emprendimiento. Tenemos un modelo integral de servicios empresariales con las charlas y actividades que les decía, las que pueden participar. Tenemos un proceso de emprendimiento en colegios, de apoyo a emprendimiento en universidades, que por eso estoy yo hoy hablándoles acá. Un proyecto de soporte para empresas que ya existen, hacemos bootcamp de innovación y emprendimiento, hacemos el Festival de Emprendimiento que fue en el marco de este evento que se grabaron los videos que ustedes vieron, se hace año a año, este año estamos analizando la posibilidad de hacerlo de forma virtual por las condiciones en las que nos encontramos. Se hacen eventos de mentalidad y cultura, charlas, webinars que siempre les estamos compartiendo pues a las universidades para que puedan difundir con todos los emprendedores y apoyamos también en procesos de integración social, de paz, o digamos que atiendan necesidades de población con alguna necesidad particular. En el tema de emprendimiento universitario, creemos en que hay que apoyar a los emprendedores universitarios para que la innovación y la investigación y el conocimiento se pueda llevar al emprendimiento. Las cifras de emprendimiento en Bogotá muestran que el 43% de las personas que quieren emprender o que están emprendiendo tienen educación universitaria y con estudios de posgrado el 18%. Es decir, que definitivamente la fuerza emprendedora de la ciudad de Bogotá está en personas como ustedes, que se están formando en la universidad o que ya son universitarios y que pueden aportar su conocimiento para crear emprendimientos que solucionen problemas de la sociedad. Nuestra área de emprendimiento universitario tiene dos objetivos o trabaja en dos pilares grandes. Uno, en promover mentalidad y cultura emprendedora a través de una charla como esta que acabamos de tener. Hacemos una serie de actividades como formación a docentes, pues acceso a charlas y servicios de la Cámara de Comercio, participación virtual en eventos de universidades y tenemos otro espacio de aceleración de proyectos. Esta convocatoria va a salir en próximos días y se las vamos a compartir pues a todos los profesores y a TPI para que se las pueda difundir a ustedes. Y es una convocatoria para que si ustedes tienen proyectos de emprendimiento con unas características que están ahí y quieren postularse para participar en un proceso virtual de aceleración de proyectos, lo puedan hacer, desde luego como todos los servicios que tenemos, sin ningún costo. Entonces se va a abrir próximamente, creería yo que la próxima semana, para que ustedes tengan en cuenta esa invitación y si quieren ingresar con su proyecto, postular su idea, su proyecto para ingresar a este proceso de aceleración que no tiene costo, pues sería muy importante que nos puedan acompañar. Ya para cerrar, dejarles mi contacto, jason.reyes@ccb.org.co. En lo que pueda servirles estoy a sus órdenes. Adicionalmente, como hay una relación estrecha, como ustedes lo ven, con los profesores y con toda el área de TPI, pues la idea es que yo les pueda resolver inquietudes por este medio, pero que también en la medida que ustedes avancen en sus proyectos y los presenten ahora en los espacios que va a tener TPI, esperamos poder acompañarlos para ver los proyectos y que si alguno de ustedes después de este proceso de TPI quiere avanzar y seguir con temas de emprendimiento, desde luego nos contacte o a través de los docentes o a través de Andrei, pues que puedan también beneficiarse de estos servicios que tenemos sin costo para ustedes. De mi parte era lo que tenía para contarles. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, bienvenida. Y si no, pues ya dejo en esto a Andrei para que pues nos cuente ya para hacer el cierre de la actividad. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo atento de cualquier pregunta o inquietud. Vale, Andrei, muchas gracias. Muchísimas Gracias. Listo, muchas Feliz gracias, tarde. Jason y Andrei. Gracias a Gracias. ustedes.